Pues es un privilegio para mí estar aquí porque Dios hace milagros. Dios hace milagros porque siempre he estado junto con Oscar, pero cuando es cosa de como que pararte aquí enfrente, si no es para cantar o para otra cosa, la verdad generalmente le saco. Pero Dios hace milagros y en medio de las pruebas que estamos pasando, pues me hicieron esta invitación y exactamente lo que dijo Jessie. Yo le decía al Señor, ¿cómo me voy a parar a dar un testimonio si no ha acabado este proceso? Pero Dios me dijo, tú ve y platica lo que has vivido en este proceso, lo que ha sido para ti. Entonces quiero empezar con una cita. Déjenme organizo mis cositas. Está en Juan 9 y dice así: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni pecó él ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Cuando a mí me dijeron, tu hijo tiene leucemia, dije, leucemia, cáncer, mi hijo tiene cáncer. O sea, si mi hijo entrena básquetbol tantas horas, si mi hijo come sano, si siempre me he preocupado porque mi hijo esté sano, ¿cómo que mi hijo tiene leucemia? Y no lo podía creer. Cuando te das cuenta que eres vulnerable, lo único que te queda es confiar en Dios, agarrarte de sus promesas y decir, aquí vamos. Y quiero decirles que Dios, cuando nosotros oramos, Él contesta. Cuando llegó mi otro hijo, el mayor, para las que no me conocen, tengo 30 años de casada, he sido maestra 32 años, maestra de inglés y trabajo con niños de preescolar, trabajo con las mujeres en la cárcel y trabajo también con personas vulnerables, con perros rescatados. Pero de repente, cuando pasó lo de la leucemia, Dios nos dijo, pausa, y dejamos de hacer todas nuestras actividades. Y les decía yo acerca de que cuando oramos Dios contesta. Regresó mi hijo mayor, tengo Isaí que tiene 25 y Esteban que tienen 23, se los voy a presentar. Ahí están. Hay otra foto donde está Isaí. Ahí está Esteban. Esteban es el que tiene leucemia, tiene 23. Ahí estamos hace algunos años. Y eso fue antes de que supiéramos que él estaba enfermo. Está Isaí cargando a Esteban. Bueno, se los quise presentar. Entonces les decía yo que cuando regresó Isaí del Instituto Bíblico, nos reuníamos a orar en su cuarto y orábamos por Esteban, porque lo sentíamos apartado, lo sentíamos como apartado de la familia, y orábamos y decíamos, Señor, no importa lo que tenga que pasar, pero que sepamos que vamos a estar unidos, queremos estar todos juntos en la eternidad. Y orábamos también por cosas de la familia, por cosas de su papá, y orábamos, Señor, enfrenta estas cosas, rompe moldes, este vino nuevo que viene, que pueda ser contenido. Y después de orar, al poco tiempo empezaron a suceder cosas. Vino un día, jugamos los 4 básquets, se sintió muy mareado y se nos hizo raro y le dije, hijo, yo sé que tú eres delgado, que comes muy sano, pero chécate a ver qué tienes.
nos habló en la noche porque él estudia antropología social en México y nos dijo, pues ya le mandé al internista y me dijo que tome el primer vuelo y me regrese a Guadalajara, que no salió algo bien de mis plaquetas. En ese momento, sin saber yo nada, volteé con Oscar y le dije, Esteban tiene leucemia. No le habían hecho estudios, no le habían hecho nada, pero Dios puso eso en mi corazón. Lo recogimos del aeropuerto, fuimos al hospital. Gracias a Dios nos puso con el director de hematología del Hospital San José, que también es del Santa María Chapalita. Abrió ahí una puerta y en media hora nos reunió y nos dijo, pues les tengo una mala noticia, su hijo tiene leucemia. Parece ser que es leucemia linfoblástica aguda, pero vamos a hacer un estudio en su médula ósea, vamos a mandarlo a Estados Unidos y vamos a ver qué tipo de leucemia es. Hicieron el estudio, lo mandaron. Desgraciadamente fue el tipo de leucemia que los cromosomas se rompen y se vuelven a unir, y al unirse hacen una producción desordenada. Entonces cuando él llegó, él ya no producía glóbulos rojos. Nos dijo el doctor, si no hacemos un tratamiento, eventualmente tu hijo va a morir. Y aunque lo hagamos, a lo mejor también va a morir. Cuando te dicen eso, pues no sabes qué pensar, como que dices, ¿qué hago, Señor? O sea, guíanos, ¿qué hago? Y yo en las noches pensaba, si mi hijo va a morir, ¿qué haría en los últimos días de su vida? Pero recordé un sueño que había yo tenido. A veces el Señor me da sueños. Él había tenido un accidente a los 18 años, se rompió ligamentos cruzados y había estado 3 años en recuperación. Y yo vi en un sueño que a él se le salía la pierna, se la volvían a meter. Y cuando pasó todo este proceso, le decía a Oscar, ¿te acuerdas del sueño que había tenido? Me dijo, sí, porque me desperté así. Me dijo, le dije, va a quedar bien nuestro hijo. Después tuve otro sueño donde yo veía un río y veía 2 árboles y Dios me decía, esos árboles frondosos son tus hijos. Y uno de los árboles se le empezaban a caer las hojas, las ramas se secaban, se secaba el tronco y yo ya no veía absolutamente nada, así la tierra. Y yo le decía, ¿se va a morir? Y él me decía, las raíces de tu hijo son muy profundas. Tú no te preocupes por lo que tú veas, tú confía. Y lo platiqué, se lo platiqué a Pau Suárez, se lo platiqué a mi esposo, se lo platiqué a varias personas porque me impresionó mucho ese sueño. Cuando supo Pau que tenía leucemia, me dijo, Vivi, tu sueño, o sea, no era nada más lo de la rodilla. Estamos viendo lo que le está pasando, o sea, tiene un problema en su sangre le tuvieron que poner plasma, tuvieron que poner otra sangre, su estructura se secó. Entonces, es triste ver a nuestros hijos así, es doloroso, pero quiero decirles que agradezco el cáncer, agradezco la leucemia. De veras agradezco de todo mi corazón el pasar esta prueba, porque sé que hay cosas que no las podemos aprender y no las podemos pasar cuando no llegan al fondo de nuestro corazón. Y este cáncer ha llegado al fondo de mi corazón y nos ha enseñado muchas cosas y nos está enseñando muchas cosas. Yo fui con Oscar y fui con Isaí, fui con Esteban y les dije, ¿saben qué? Ya vino este cáncer y ya nos vino a enseñar. Pero ya se puede ir, ya se puede ir. Pero ¿saben qué? Dios me dijo, lo que yo veo no es lo que tú ves. Lo que tú quieres no es lo que yo quiero. Entonces dije, ok, Señor, hágase tu voluntad. Tú vas a decir cuándo se va. Pero sí le dije a Oscar también, le dije, el doctor nos dijo, van a ser como 2 años. Una amiga que es oncóloga
hematóloga me dijo, es una pesadilla, es una pesadilla. Entonces yo le dije a Oscar, yo quiero que este sueño que tuve donde veía que este árbol reverdecía, y luego vi en Job, llegó una palabra de Job que dice que va a reverdecer y que va a ser, cuando llegue el agua, va a ser árbol de copa. Entonces decía yo, ay Señor, yo no quiero que en memoria de mi hijo se construyan cosas y vuelva a haber un árbol en su memoria. Yo quiero que las cosas sucedan en su vida, no en su memoria. Le dije a Oscar, vamos a hacer los cambios en vida de Esteban o en su memoria. Y me puse a analizar mi vida, la vida de mis antepasados, la vida de mi esposo, la vida de mi hijo, un escrutinio y un análisis. Y Dios me decía, ya te dije que no pecó o sus padres. Claro que sí pecaron, pero yo los he redimido. Y no estoy tratando esto para comprobar algo así. Quiero que mi gloria se manifieste a través de esta enfermedad. Entonces le digo, ¿cómo, Señor? Tú muéstrame, enséñanos cómo. Yo soy una persona hiperactiva, soy una persona que me gustan las cosas para ayer. Y no les digo que ha sido difícil, porque Oscar es más de dar el pasito en seguro y de ver que todo esté bien. Entonces, al principio me desesperaba horrible. Es más, estaba enojada en el proceso cuando se me olvidaba esto que me había dado el Señor. Quería encontrar a un culpable. Fui con mi hijo y le dije, hijo, perdóname por esto. Me dijo, sí, mamá, pero no creo que mi enfermedad dependa de lo que tú hagas o de lo que tú dejes de hacer. Veía yo algunas cosas en Oscar y decía, no, tenemos que aprender para que ya se acabe este cáncer y aprendamos y ya salgamos de esta prueba. Y cada cosa que yo veía, muchas veces soy perfeccionista. Entonces imagínense, perfeccionismo, incertidumbre y ver el sufrimiento. Entonces no es algo fácil. Y quiero ir a la palabra otra vez. ¿Dónde quedaron mis versículos? Perdón. En Romanos 5:2. ¿Me pueden poner, por favor? También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esa gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y también, por favor, Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando ves a tu hijo entre la vida y la muerte, cuando llega el doctor y te dice, es leucemia con traslocación y tu hijo tiene probabilidades de vida, y yo pienso, probabilidades de vida, o sea, tiene una sentencia de muerte, y yo tengo que rebosar de esperanza. Creo que no puedo, pero ahí dice, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, he ido a Dios y le he pedido de todo corazón que me llene, que me ayude, que esté conmigo. Y Él lo ha hecho, y Él ha sido fiel. Cuando ves a un hijo de 1,90 con 63 kilos, más delgado que yo, que come y que no sube de peso, te entristeces. Pero también me recuerda a Dios que tenemos recursos de tener la fe, que es algo que Dios deposita en nosotros, no es algo de nosotros. Este sueño que me dio, esta fe que me dio, esta oración. Y quiero agradecerles a todos los que han estado orando, porque sus oraciones son escuchadas, sus oraciones nos sostienen, sus oraciones son contestadas más allá de lo que ustedes piden. Y el Señor ha ido haciendo milagros. Este hijo de 63 kilos que no podía subir de peso, ya pesa 75 kilos.
Gracias a Dios. Este hijo que su hemoglobina estaba en 6, está en 12.5. Pero no obstante, es una lucha y es una batalla porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. A veces no sabemos qué va a pasar en la tarde. El doctor dice y mañana se van, mañana regresan. Ahora le ponemos esto. Le pusieron 5 inyecciones. La parte más protegida es el cerebro, los testículos. Él tuvo que firmar que estaba de acuerdo que le hicieran el tratamiento. Entonces, después de que le pusieron 5 inyecciones para llegar a su líquido cefalorraquídeo, tuvo una reacción neurológica donde tenía dolores insoportables de cabeza, no se podía incorporar y cada vez estaba peor. Entonces volvimos a clamar a Dios, le hicieron una resonancia magnética y los resultados no fueron buenos. El imagenólogo nos dijo: hay una siembra nueva de cáncer en todas sus vértebras. Ya habíamos alcanzado la remisión. ¿Qué es la remisión? Que de sus células, después de las quimios, mandamos una muestra de médula ósea, muestra de sangre periférica y no encontraron ya ninguna célula de cáncer. Pero después, otra vez, nos dicen metástasis, derrames cerebrales. Entonces, es desalentador. Ese día le dije a Esteban: si tú estás solo y tienes un derrame cerebral, clama a Dios y Él te va a responder. Él se quedó callado. Solo 2 veces lo he visto que han rodado sus lágrimas. Se quedó callado y estuvimos esperando. Hay una palabra que me encanta, que es posibilidad, y quiero decirles a los que atraviesan una prueba que el enemigo se va a encargar de quitarles esa posibilidad. Les va a venir a decir que no se puede, que no hay salida, pero en la posibilidad hay una esperanza, y por eso nos hemos tomado de la esperanza. Y quiero leerles algo que dice: querrá Dios, ojalá, tal vez suceda. Estas palabras se basan en expectativas, proyecciones de nuestros deseos y temores. Las expectativas pueden decepcionarnos y hasta traicionar, puesto que están sujetas a probabilidades y a circunstancias fluctuantes. Pero donde las expectativas no fallan, nos alumbra la esperanza, como la luz de la aurora. Y la luz de la esperanza nos revela la asombrosa bondad de Dios y su deseo constante de intervenir en nuestras vidas y rescatar aún las situaciones más trágicas y transformarlas en recordatorios de su fidelidad, porque Él ha triunfado y Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. En su resurrección nos dijo: las puertas del Hades, de la oscuridad, donde nada florece, no van a prevalecer. En su amor tenemos esperanza. Quiero que te imagines un ramo de flores desde que te lo dan hasta que lo tiran a la basura. Somos como eso, vamos a ser convertidas en polvo y solo va a prevalecer lo que hicimos para la eternidad. Nuestra vida puede ser hermosa, podemos ser exitosas, llamar la atención, tener mucho fruto, pero si no estamos pegadas a la vid verdadera, no podemos llevar fruto. Si no edificamos para la eternidad, en vano hacemos todo lo que hacemos. Vivamos en su palabra, porque el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y el Verbo resucitó y vive, y en su poder nos da amor que cubre multitud de faltas, para poder seguir adelante a pesar de las imperfecciones de los demás, y podemos dejar de tener resentimiento, podemos dejar de tener rebeldía, podemos dejar de aislarnos y podemos decir: vivamos floreciendo en cualquier circunstancia para la eternidad. Muchas gracias.
Gracias, Vivi. ¿Saben? Darle gloria a Dios cuando todo está bien, pues es fácil, pero darle la gloria a Dios cuando vives situaciones tan duras, de verdad es un gran testimonio, Vivi. Gracias por abrir tu corazón. Y a mí me gustaría que oráramos juntas, porque el Señor dice que llevemos las cargas las unas a las otras. Entonces vamos a unirnos a la situación que están viviendo ellos como nuestra familia, porque son diferentes lugares en donde se habla del Señor, pero somos una sola iglesia. Así es de que como hermanas, Señor, oramos por Esteban, Señor, diciendo, Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y con este sueño, Señor, que Vivi tuvo, donde no veía nada, Señor, solamente tenía la certeza de que había unas raíces allá abajo, porque tú lo estabas diciendo. Y en esta palabra, en esta esperanza, Señor, nosotros hablamos vida a Esteban. Nosotros decimos, Señor, que tu Espíritu Santo y tu poder haga el milagro en su vida, Señor, en su cuerpo, en su corazón, en su mente, en todo, Señor. Restáuralo completamente, Señor. Hazlo, Dios. Y estamos agradecidos contigo, Señor, por escuchar este testimonio de Vivi, Señor. Gracias por escuchar a una mujer fortalecida por ti, Señor. En medio del desierto, Señor, ella verdaderamente florece, Señor, y sus palabras te exaltan y te glorifican, Señor. Verdaderamente nos sentimos conmovidas, Señor, de escuchar este corazón que te ama y que te da gloria y que está apasionada por ti, Señor. Gracias. Bendice a esta familia, Señor. Bendice a Oscar como pastor, Señor. Bendice a la congregación. Bendice a Vivi. Bendice a Gillo, su hermano, Señor. A todos, Señor, y a todos nos dolemos, Señor. Todos nos dolemos con esta situación. Y decimos, Vivi, te sostenemos en oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén.